Queridos hermanos, nos acercamos a la fiesta de Pentecostés. Este domingo la celebramos y con ello se concluye este ciclo, el tiempo pascual. Ciertamente estamos viviendo un Pentecostés distinto. Quizás nadie se lo hubiese imaginado el año pasado que lo estaríamos viviendo en estas circunstancias, sin poder reunirnos como asamblea, alabando al Señor. Cada uno estamos en nuestras casas y hemos estado viviendo la fe desde allí. Yo quisiera compartir con ustedes un aspecto similar del que estuvieron viviendo los discípulos en este tiempo en que Jesús resucita, que les dice que les va a enviar y les promete el Espíritu Santo. Es interesante como en la primera lectura que se va a leer este domingo, en los Hechos de los Apóstoles, dice que al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Previamente, Lucas, que escribe los Hechos de los Apóstoles, dice que los discípulos estaban reunidos y que eran alrededor de 120 y eligieron también estos discípulos, que habían quedado 11, eligieron a Matías para suplir el lugar de Judas, ¿no? Entonces, para que quedar 12. Y seguido de ese relato viene este acontecimiento de Pentecostés, y es interesante que dice que estaban todos juntos en el mismo lugar. Podríamos preguntarnos por qué estaban todos juntos en el mismo lugar, y quizás la respuesta viene del Evangelio. El Evangelio que corresponde a este domingo de Pentecostés, el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, donde dice: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, estamos hablando de lo que hoy nosotros conocemos el día domingo, estaban los discípulos en una casa con la puerta cerrada por miedo a los judíos. O sea, también los discípulos estaban todos reunidos, ¿no es cierto?, en un mismo lugar a puertas cerradas. Aquí el evangelista pone la razón era que estaban allí por miedo a los judíos. Y también, bueno, se les presenta a Jesús, y San Juan pone en esta manifestación de Jesucristo resucitado, pone el envío del Espíritu Santo. En el caso de los Hechos de los Apóstoles, que es tradición de Lucas, Lucas pone el envío del Espíritu Santo a la gran comunidad, ¿no? Los discípulos reunidos junto también con esta comunidad. Entonces, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y nosotros también estamos encerrados por miedo a los judíos? Bueno, estamos en nuestras casas, estábamos todos en un mismo lugar por esta pandemia. O sea, en el fondo, ¿qué estaba pasando? O sea, a los discípulos, los apóstoles, en el fondo estaban en un problema, tenían un conflicto, y el conflicto era que si habían matado al maestro, si lo habían crucificado, era muy posible que a ellos también, como seguidores de Jesús, también los mataran. Ellos estaban encerrados porque tenían miedo que los judíos los pudieran torturar, los pudieran en el fondo matar, los pudieran llevar a las autoridades romanas, etc. Entonces por eso estaban allí juntos, ¿ya? Pentecostés es una fiesta judía donde ellos celebran cuando Dios les entrega la Torá, conocido por nosotros como los 10 mandamientos, pero que es mucho más que los 10 mandamientos. O sea, son palabras de vida, son palabras que Dios les da al pueblo de Israel para que puedan vivir en la tierra prometida, palabras de comunión con Él, con Dios, con los hermanos, en el fondo palabras de vida. Eso es lo que están celebrando los judíos. Entonces, en esta fiesta de Pentecostés, los judíos, ¿no es cierto?, también la celebraban, y por eso había gente de distintos lugares. Entonces los discípulos de Cristo, de Jesucristo, estaban
todos juntos en el mismo lugar, también podríamos decir, como dice Juan, por miedo a los judíos. Y en medio de esto, de esta situación podríamos quizás decir de miedo, de pavor, de incertidumbre, que nosotros también la tenemos, el Señor se manifiesta. Y se manifiesta de tal manera que envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Uno podría decir, bueno, ¿qué cosa de bueno podría salir de esta situación? Tenemos miedo, estamos confinados tanto tiempo, quizás en las casas está escaseando la comida, a lo mejor al padre, a la madre, en fin, ha perdido su trabajo, eh, no sé, pueden estar pasando muchas cosas, a lo mejor violencia en la familia, y en medio de esta situación, en medio de este miedo a enfermar, ¿no? A lo mejor hay adultos mayores que tienen miedo, ¿no es cierto?, a enfermarse. Y también, bueno, todos nosotros, ¿ya? Sabemos que esta enfermedad depende de la persona, en fin, de cómo reacciona. Entonces, en este temor uno puede decir, bueno, ¿y qué bueno puede suceder de esto? ¿Qué bueno podemos sacar de esto? Estamos encerrados, no podemos ir a la misa, no podemos reunirnos como comunidad. Como país estamos enfrentando una situación compleja. Ya veníamos de una situación social compleja y ahora ¿para dónde vamos? En fin, ¿qué de bueno puede salir de todo esto? ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en medio de esto, en medio de este conflicto, en medio de este pavor, en medio de esto, el Señor nos regala el Espíritu Santo. Igual, igual, aunque estemos confinados, aunque estemos encerrados. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué es el Espíritu Santo? ¿O para qué me sirve el Espíritu Santo si yo lo que necesito es pan, necesito trabajo, necesito salud, necesito poder salir, me siento agobiado, me siento angustiado? O sea, hoy día, ¿qué regalo va a ser esto el Espíritu Santo? ¿O para qué el Espíritu Santo? Bueno, hay muchas maneras de explicar la verdad del Espíritu Santo, pero eh, a mí me encanta un evangelio, una palabra, ¿no es cierto?, que relata San Juan sobre el Espíritu Santo. Cuando Jesús está con los discípulos y en un momento, ¿no es cierto?, les anuncia esto de que va a ser crucificado, y obviamente los discípulos dicen, no, Señor, tú no. Y el Señor les dice una cosa, les dice, les voy a decir la verdad, ¿ya? En San Juan. Dice, es mejor que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Entonces, como Señor, o sea, ¿cómo nos va a convenir que tú te vayas? Imagínate los discípulos que tuvieron esta gracia de escuchar al Señor, de abrazarlo, de, no sé, de hacerle preguntas, etcétera. ¿Cómo va a ser mejor que Él se vaya? ¿Ya? O sea, lo mejor, lo ideal es que Él esté con nosotros. O sea, eso es lo que pensaban los discípulos. Pero Él les dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Consolador. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo Consolador. San Juan tiene varios nombres para decir el Espíritu Santo. Dice el Paráclito, a veces, que se traduce también como el Defensor, pero también el Espíritu Santo Consolador. Entonces, si yo no me voy, este Consolador no vendrá a ustedes, pero si yo me voy, yo se los enviaré. Esta palabra que quizás puede ser tan enigmática, en el fondo es algo que yo lo comprendí cuando falleció mi padre. Cuando falleció mi padre, él era académico en la Universidad de Santa María, y bueno, varias colegas que me acompañaron en este proceso, después que, bueno, se habló de mi papá, etcétera, me decían que ahora entendían mi forma de hacer clases, mi manera de relacionarme con los estudiantes, etcétera. Porque en el fondo me decían, algo de tu papá, algo del espíritu de tu papá está en ti. Y ahí yo entendí esta lectura.
Es decir, así como experimentamos que cuando alguien se nos va, algo de él queda en nosotros, alguna de sus enseñanzas, alguna de sus formas de ver la vida, etcétera, queda en nosotros. De la misma manera, Jesucristo, al partir al lado del Padre, Él nos deja algo a nosotros. Y ese algo que nos deja es su mismo Espíritu, es su Espíritu Santo. Entonces ya no es que lo podamos tocar, ¿no? Los discípulos ya no es que lo puedan tocar, lo puedan abrazar, le puedan hacer preguntas, como un Cristo que está delante de ellos, externo a ellos, sino que ahora este Cristo está en ellos, internamente en ellos. Y ese es el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesucristo en ti y en mí. Por eso San Pablo dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, resucitará también nuestros cuerpos mortales. Y claro, San Pablo lo dice en relación a la muerte terrena, ¿no? A la muerte que todos vamos a vivir, a la muerte del cajón, pero también está la muerte de la existencia, la muerte de todos los días, la muerte del miedo, la muerte de la desesperanza, la muerte de la impaciencia, la muerte de la violencia. Esa muerte también, ¿no es cierto?, es resucitada. El Espíritu Santo nos puede sacar de todas esas muertes, las muertes del día a día. Entonces, claro que es un regalo maravilloso tener el mismo Espíritu de Jesucristo. O sea, imagínense si el Espíritu Santo pudo resucitar a Jesucristo entre los muertos, quiere decir que nos puede resucitar a nosotros de todas nuestras muertes. Nos puede resucitar de aquellos que nos aplasta. Y podemos en el fondo, a pesar de la pandemia, a pesar de estar asustados por la pandemia, vivir felices, alegres. Por eso el fruto del Espíritu Santo, cuando en los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto?, se dice que se derrama el Espíritu Santo en lenguas de fuego, en el fondo, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Los discípulos, esta alegría que les desborda, lo que hace es que la proclaman. Y la proclaman en todos los idiomas, o sea, para que toda la gente pueda entender esta buena noticia. Por eso el mandato misionero de la Iglesia no es con force, sino que el que realmente ha experimentado esta alegría del Espíritu Santo, esta alegría de Jesucristo resucitado, no puede callar esta alegría, no la puede callar. Yo me recuerdo también otro ejemplo que me pasó con respecto al Espíritu Santo, fue que haciendo clases alguna vez, hablando de Jesús, un joven me levanta la mano y me dice, profesora, yo tengo una pregunta. Yo siempre he sentido que Jesús está bien, murió, resucitó, etcétera, ascendió al cielo, todo lo que usted ha estado explicando de Jesús. Pero lo que a mí me pasa es que siento que Jesús nos dejó solos. Y cuando él me dice eso, yo entendí que tenía que hablar del Espíritu Santo. De hecho, yo no lo hablaba en clase. Yo decía, ¿cómo les explico esto a los jóvenes? En fin. Y ese día me di cuenta que tenía que hablar del Espíritu Santo, porque justamente el Espíritu Santo es el que no nos deja solos. Por eso dice San Juan que vendrá el Espíritu Consolador, el mismo Espíritu de Cristo. Y le explicaba a este joven eso mismo, o sea, que Jesucristo en el fondo asciende al cielo, está sentado a la derecha del Padre, que es lo que es nuestra creencia, pero nos ha dejado el Espíritu Santo para que el mismo Cristo viva en nosotros. Y ese es el gran regalo. El Espíritu Santo tiene sus dones, tiene sus frutos, que se han tratado de explicar de mil maneras. Pero ¿qué es lo más importante? Que ese Espíritu Santo es el mismo Cristo. O sea, ¿cómo es Cristo? Bueno, de la manera de cómo es Cristo es el Espíritu Santo. Si Cristo perdonó, si Cristo amó, si Cristo motivó, si Cristo animó, bueno, eso mismo es el Espíritu Santo y es lo que el Espíritu Santo también hace en nosotros. Por eso yo les invito a que podamos vivir esta fiesta, ¿no? Esta fiesta que ciertamente hoy día, en medio de esta pandemia,
podemos decir de qué nos sirve de tener este espíritu de Cristo. ¿Cómo hubiese vivido Cristo esta pandemia? Lo que decía San Alberto Hurtado. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría? ¿Mm? Entonces, en medio de este qué haría, bueno, cada uno sabemos, con nuestra familia, a lo mejor este es un tiempo de darnos cuenta de que tenemos que pedir perdón, a lo mejor es darnos cuenta que necesitamos callar más y hablar menos, a lo mejor es un tiempo de darnos cuenta de qué realmente es lo importante en la vida, redimensionarnos, resignificarnos, darnos cuenta que a lo mejor no podemos andar corriendo por la vida, sino que en el fondo quedarnos con lo más importante. En fin, tantas cosas que nos puede enseñar este momento con el Espíritu de Jesucristo. Y también es tan importante que con el Espíritu de Jesucristo también podamos hacer misión, quizás sin salir de nuestras casas. Porque hoy día las personas, nuestros amigos, nuestra familia, lo que más necesitan es una palabra de esperanza. ¿Y a dónde la van a encontrar? En el banco, qué sé yo, en el supermercado que nos ofrecen tantas cosas, en los Uber, no sé. ¿Ya? La van a encontrar en un cristiano o en una cristiana que tenga este espíritu de Jesucristo y que en el fondo esté configurado con Cristo y de esa manera también poder consolar, hablar y tener esperanza también, una palabra de esperanza como también Cristo lo tuvo con sus contemporáneos, que también vivieron tiempos difíciles, quizás otros problemas, pero toda generación siempre tiene que enfrentar problemas difíciles. ¿Para qué? Para resignificar la vida. Ojalá este domingo podamos vivir una bonita fiesta de Pentecostés y sobre todo Pentecostés que el Espíritu Santo es el que regala la comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Quién la realiza? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el que también da la comunión a la familia, el Espíritu Santo es el que da la comunión a las comunidades, a las capillas, a las parroquias, a la iglesia entera. Así que unidos en el Espíritu, vivamos con alegría esta fiesta de Pentecostés.